nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Autores Increíbles, que como ya saben se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No olviden seguir la página, darle like, darle me gusta, ahí estaremos informando sobre los números de la revista que se vayan publicando, sobre los siguientes programas y sobre nuevas convocatorias. Estamos como siempre sus entrevistadores, yo, Isa Arboleida desde México y Javier Gómez desde Colombia. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Isa, ¿y tú cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Aquí muy emocionada por el programa de hoy. Bien. Y antes que nada, les enviamos un gran saludo a nuestros donadores de Patreon, a Leli Málaga, Omar González, Pedro Castro Puente, Falco Rivera, Eli Jiménez, Jesús Chuquipiondo y Helber Bonifacio. Les agradecemos muchísimo su colaboración. De igual manera, invitamos a todos los que nos están viendo a través de este programa a donar a través de Patreon. Si alguno tiene alguna duda de cómo hacerlo, pueden mandarnos un mensaje a la página y ahí les explicamos con más detalle cómo pueden donar, ya que ya no solamente está el Patreon, sino que hay distintas maneras. Entonces, cualquier duda, échenos un mensajito y ahí los orientamos perfecto. Aceptamos transferencias, cheques, efectivo, mercancía para rifar, aceptamos un montón de cosas. Y hablando... No. No. Que de repente llegan, pero no, eso no. Esas no se venden. Llegan los brownies especiales. Eso se reparte, pero no. No es la idea. Y, ¿qué? Sí, que hoy hay un sorteo, hablando de eso. Hoy se va a sortear una novela de El peso del acero y en unos momentos les estaremos informando más acerca de cómo se va a llevar a cabo este sorteo. Porque de aquí lanzaremos una pregunta acerca de vampiros y el primero que responda de forma correcta se va a llevar esa novela. Entonces, tremendo novelón, ¿no? Sí, fantasía épica, excelente escritor, también es excelente persona y recomendadísima esa lectura si también queremos saber lo nuevo que se está publicando y también, ¿por qué no?, apoyar a los nuevos autores que están surgiendo pues en esas partes de habla hispana. Completamente de acuerdo. Y la verdad es que la novela es muy buena, es muy interesante, entonces anímense a participar, la verdad, no van a quedar decepcionados y estén atentos al programa porque de aquí va a salir la pregunta que se va a hacer. Y hablando de este programa, esta vez vamos a estar hablando de vampiros, desde los más conocidos a los menos conocidos, de dónde surgen y cómo se ha ido transformando la idea que tenemos de ellos con el paso del tiempo. Y para hablar de este tema, tenemos de regreso a una chica como Le, que nos acompañó anteriormente en el programa dedicado a Harry Potter, y también tenemos a un nuevo invitado, a Glaucon Arjue. ¿Cómo están, chicos? Creo que Andrea tiene su micrófono silenciado. Ahora es cuando lo activas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy una chica común que lee y el día de hoy vamos a conversar acerca de esta figura tan mítica, romantizada, que ahora en la nueva actualidad, ¿no?, está surgiendo de nuevo con el arquetipo del vampiro, ¿no? O sea, el antiguo, cómo era antes, cómo lo vemos ahora y cómo es que ha surgido, ¿no? Completamente de acuerdo. ¿Y tú cómo estás, Glauconor? Yo también, pues, me alegra mucho estar aquí, ¿no? Muchas gracias por la invitación y nada, aquí tomando café a medianoche en Alemania, pero pues con mucho gusto de tratar también uno de mis temas favoritos, ¿no? Que también ya lo llevo estudiando tiempo, todo este transcurso que llevan los vampiros en la historia de la narrativa universal. Perfecto, y agradecemos la desvelada, la verdad, porque sabemos que te estamos poniendo una desmañanada espantosa, pero de verdad, muchísimas gracias. Y antes de pasar al tema, nos gustaría hacer una pequeña presentación de los ponentes, y aquí tenemos a una chica como Le,
Ella estudió comunicación social en la Universidad San Agustín de Arequipa y docencia de idiomas en el Instituto Thomas Jefferson. Se formó como mediadora de lectura a través de la Biblioteca Nacional del Perú en 2017. En 2007 fundó el Club Potterhead Arequipa, con el cual realizó diversos conversatorios, talleres y eventos. También es gestora de diversos proyectos lectores como Abra Palabra, mediante el cual interviene espacios no convencionales a través de una biblioteca itinerante. Y en 2020 se convirtió en voluntaria de la Red de Bibliotecas de la Confianza, instalando la primera biblioteca en Arequipa. Actualmente se desempeña como maestra y realiza lecturas en voz alta en su página de Facebook de Harry Potter y la Piedra Filosofal para acercar a la lectura a las personas. ¿Me faltó algo? ¿No? Genial. Súper. Y Javier, si pudieras hacernos el honor de presentar a Glauconar. Claro que sí. Bueno, él ya ha publicado novelas, El Empalador y Las Crónicas del Vampiro Negro. Además de participar de varias revistas con textos de horror y fantasía, completó su doctorado en literatura, comparadas con una tesis sobre Neil Breen en la Universidad Ok, otra vez nombres extranjeros. No, siempre le tocan a Javier. Se me cae la cara de la vergüenza. Bueno, y también tienes un blog. Por favor, ¿me recuerdas el nombre de la universidad? ¿Podrías decirlo? Es la Universidad Ruhr de Bochum. Ok, perfecto. Sí. Citando a Glauconar, del nombre mejor. Bien, háblanos un poquito sobre tu blog. Preséntanos un poquito el blog. Nada, bueno, quizás lo tengo un poco descuidado actualmente porque tengo actualmente 2 blogs, ¿no? Uno que es en español, que está más enfocado pues en los temas de terror. Y bueno, ahí comento distintas cosas, también un poco ocurrencias, inspiraciones de cómo se van desarrollando las ideas para escribir, ¿no? También en general de mis lecturas sobre pues literatura latinoamericana, universal, cómics, anime, y en parte también pues muchas intersecciones con filosofía, satanismo, distintos temas de interés que todos convergen al final en la escritura, ¿no? Ok, y en la escritura también fantástica, ¿no? Que ha bebido muchísimo de estos elementos para crear sus arquetipos. Bien, pues creo que Isa es la que va a arrancar con la primera pregunta, así que te doy la palabra completamente, Isa. Gracias, Javier. Y antes que nada me gustaría preguntarles a cada uno de los ponentes, por orden, sin que se me agarren de la greña, tan rápido, eso es al rato. Pero primero, sobre los arquetipos del vampiro. ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando alguien dice la palabra vampiro? O sea, ¿qué es lo primero que les surge? ¿Glauconar? Para mí es principalmente un ser nocturno y misterioso, que cambia de formas, digamos. Ok. ¿Una chica? Bueno, el vampiro, el arquetipo de vampiro para mí, igual que Glauconar, está ligado a la oscuridad, también ligado a lo sexual y a lo sensual. No podemos desligar la imagen del vampiro de que es como que una tentación. Te da miedo, pero ese miedo te obliga como que a acercarte y a conocer. Es como, yo lo veo como una tentación oscura, ¿no? Es como que el ser humano siempre tiende por escoger siempre una idea de algo que no puede tener, pero a la vez desea mucho. Ok. Y en estos arquetipos hay ciertos elementos... Ah, perdón, Javier. Yo ya veo profunda. ¿Qué? Mande. Es que no sé si lo sepas, pero también es un tema que me llama, tal vez no sé lo mismo que una chica común o que Glauconar, pero también es un tema que me llama muchísimo y que me gusta muchísimo, así que también quiero responder, para mí es eternidad, pero también eterna juventud. Ok, súper bien. Y bueno, respecto a estos arquetipos, hay ciertos elementos que siempre van a estar presentes en mayor o menor medida, y que es muerte, sangre, crucifijos, luz del sol, y en menor medida otros elementos que son, por ejemplo, el ajo, el agua bendita, que no siempre están presentes en la narrativa, pero que en muchas sí están, sobre todo en las
primeras, me parece. El espejo, Isa. Creo que el espejo es un asunto fundamental Sí. para reconocer, o bueno, en la narrativa, en la primera narrativa vampírica, por lo menos en Bram Stoker, el espejo es uno de los factores para reconocer a un vampiro, ¿no? Sí, de hecho, ese es uno de los elementos más importantes y tienes toda la razón que en Drácula se le da una importancia bastante característica porque eso es lo que delata, de las primeras cosas que delata la personalidad del conde. Y ahora, ¿qué es lo que diferencia un vampiro de otros seres no muertos? Porque dentro de los no muertos hay una enorme gama de criaturas y de personalidades que son fantasmas, momias, vampiros, zombies, toda esta gama de los no muertos, pero ¿en qué se diferencia el vampiro? ¿Por qué es distinto y por qué nos llama tanto la atención como para seguir hablando de vampiros tantos años después? Chica común. Es que los vampiros es una criatura, es una figura mítica. Los fantasmas son como que recuerdos, simplemente son figuras que están ahí, que no, en realidad no pueden hacer un daño tan real. El vampiro es una figura, por ejemplo, existe ¿cómo se llama? La novia de Corinto, que es un poema de Goethe, que a mí me gusta mucho, que habla sobre una no muerta, es alguien que no ha muerto, pero que de alguna manera en todo el poema el chico que está enamorado de ella habla de pasión, de deseo, de tenerla cerca. Entonces, si fuera un fantasma, porque en ningún momento te dicen que es una vampira, la chica, pero te dicen que no ha muerto, ¿no? Que es blanca como la nieve, mencionan esos atributos, en ningún momento te dicen, oh, te va a chupar la sangre, ¿no? Pero de alguna manera el enamorado, el que escribe, el que narra este poema, habla acerca de la pasión, de algo que lo consume, que le va quitando la vitalidad. Entonces, la diferencia de un vampiro es que un vampiro, y en la mayoría de las obras siempre es una persona que parece común y corriente, que te atrae demasiado y que generalmente a todos los ponen siempre en una buena situación económica, todos siempre tienen dinero, aristócratas, ¿no? Personas misteriosas, por ejemplo, no, los fantasmas no te pueden sorber la vitalidad, tampoco los zombies, los vampiros tienen clase, tienen inteligencia, tienen astucia, son totalmente, como te digo, así atrayentes y te quitan pues la vitalidad, que muchas veces se manifiesta a través de la sangre. Y que además comentas algo bastante interesante, que no siempre es de forma física, porque hay varios vampiros que absorben esta vitalidad no necesariamente a través de una forma física, pero sí existe esta absorción de la personalidad y de la vitalidad del ser que están succionando. Y Glauconar, por favor, tú coméntanos acerca de por qué es distinto el vampiro de otros seres. Sí, pues efectivamente lo que ya venía sugiriendo aquí la compañera, que se trata pues de un ser articulado, un ser inteligente, carismático, ¿no? Y en muchos casos también marcadamente sexual, que eso es el principal contraste con otros seres, ¿no? Que tienden más bien hacia lo espantoso, lo decadente, lo putrefacto, o en todo caso lo espectral. Ahora, respecto a absorber energía, sí, creo que ahí sí hay una relación entre el zombie y el vampiro, porque al final el zombie también es uno que devora carne humana, ¿no? O cerebros en las versiones más recientes, que pues como tal, entonces siempre está presente ese miedo de que el muerto devora al vivo, y creo que eso viene ligado al mito del no muerto, pero particular en el caso del vampiro literario moderno como tal, al menos es este elemento sexual o en todo caso carismático y aristocrático que confluye. Claro, y que además este elemento de la seducción va a estar muy presente siempre, porque es el que seduce a la presa para obtener lo que desea. Y va a estar muy presente y también tiene mucho que ver con con la cuestión de la sangre y con la cuestión de la penetración de los colmillos en la piel de la víctima. O sea, hay un juego muy, muy evidente respecto a la forma en la que se maneja esta situación. ¿Y tú qué nos puedes comentar, Javier? No, estoy de acuerdo con las personas que participan. Justamente eso que decías es un juego
bastante erótico. En esa clase Bram Stoker habla de que hipnotiza a sus presas, pero esta sensación hipnótica es más, o se puede comparar o se puede ver reflejada más con una sensación de atracción, ¿no? Y cuando uno logra ver arquetipos de vampiros, por ejemplo, como los de Anne Rice, también también se describen ciertas sensaciones orgásmicas que comparte la víctima junto con el vampiro en el momento de consumir. Entonces están esos elementos, la seducción en esta especie de hipnosis, si se quiere la penetración, cuando se entra, sobre todo en este énfasis que hace Bram Stoker con las vírgenes, con las chicas virginales, y luego pues también esta sensación de éxtasis que siente tanto la víctima como el vampiro en el momento de consumir sangre. Claro, y que además, sin embargo, siento que esta figura ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque además los vampiros son una figura muy, muy antigua. O sea, podemos ver vampiros sumerios, babilonios, hebreos, egipcios, mesopotámicos, griegos, chinos, y no nada más en la parte occidental. Entonces es una figura que ha estado presente con distintas características que responden a distintos contextos, pero hay ciertas similitudes muy presentes. No sé si nos pudieran comentar más al respecto. Glauconal, me parece que querías comentar. Sí, efectivamente, pues en este tema yo creo que es muy importante tener cuidado de a qué llamamos vampiro y a partir de qué momento, porque si vemos figuras más antiguas, la palabra y el concepto en sí del vampiro no está condensado como tal, ¿no? Definitivamente podemos, a partir de la figura que tenemos hoy en día, ver antecedentes y reconocerlo como algo parecido a lo que ahora ha venido a ser el vampiro, pero que por otra parte, pues, por ese entonces no tiene todas las características, ¿no? Entonces, yo creo que algo que tienen más en común muchas de esas figuras sumerias y griegas antiguas, pues son es más bien la figura del súcubo, ¿no? Que no es una figura que penetra y absorbe sangre, sino que más bien a través del acto sexual absorbe energía directamente. Y claro, puede ser un acto sexual de cualquier manera, ¿no? No está definido eso de forma tan marcada como lo hace precisamente Stoker. Por eso precisamente mi obsesión ante marcar a Bram Stoker como un hito vampírico que tan a menudo se lo toma como el padre de Drácula, pero Drácula en ningún sentido ha sido el primer vampiro, ni lamentablemente ha acabado siendo el principal en la memoria cultural, pero yo creo que eso se debe, opinión quizás impopular, pero yo creo que eso se debe efectivamente a que Bram Stoker reinserta al vampiro en un marco conservador, en el cual el vampiro es un hombre seductor y penetrante frente a la mujer como víctima, lo cual en muchos de los autores anteriores está más problemático, está más debatido, y el vampiro se convierte precisamente en esta amenaza más directa a todo el concepto de sexualidad que precisamente en el siglo XIX es todo un rollo. Claro, y ahí tienes mucha razón en esta cuestión, porque la gente, si uno le pregunta cuál es el primer vampiro, muchos te van a contestar que es Drácula, a pesar de que no sea así, pero porque es el más conocido. Es como... Polidori. Sí, o sea, y Polidor es uno de los tantos que además traía sus asuntos con Lord Byron y dijo, perfecto, aquí está mi figura de vampiro, Lord Byron ahora será el vampiro. Es perfecto. Claro, o sea, este personaje aristócrata, seductor, exactamente, ahí está. O sea, genial. Y este personaje seductor, encantador, egoísta, que Polidori ve con animadversión, que se especula si fueron amantes o no, pero que al mismo tiempo andaba con la hermana de Mary Shelley. Bueno, el chisme está... Pero de ahí salió el vampiro, sí. Y que de hecho lo mencionamos en el programa de Frankenstein, que de esa reunión salió la idea para Frankenstein y salió la idea para el vampiro de Polidori. Precisamente. Y chica común, también, ¿qué nos podrías comentar?
Sí, justamente eso, ¿no? De que, o sea, es como que Drácula fue como que lo hizo más famoso la idea, pero las sociedades antiguas ya tenían una idea. También creo que cobra valor un poco más con el avance de la cristiandad, ¿no? Eh, por ejemplo, el poema de Goethe, La novia de Corinto, el autor, Goethe, dijo, voy a poner Corinto para exacerbar un poco, ¿no? Las ganas, porque Corinto es una ciudad donde estaba dándose el cristianismo, y él dijo, para hacerlo un poquito más así polémico, voy a colocar esto. Entonces de ahí viene el vampiro, ¿no? El cuento de Polidori, que también habla acerca de un lord, ¿no? Como que misterioso, pero en realidad no termina siendo. Y casi todas las historias siempre terminan repitiendo esta fórmula, ¿no? Drácula, que también es alguien así que aparece de la nada, pero tiene dinero. Y hasta la obra, por ejemplo, también de Vampire, que es de una colombiana, no me acuerdo el nombre ahorita, Vampire, también habla de una chica misteriosa con mucho dinero que llega. Entonces se repiten las fórmulas. Estás hablando de Carmila. No, hay una novela que se llama Vampire, no me acuerdo el nombre de la autora, es una colombiana, que es que justo cuando salió Crepúsculo, salieron varias obras así que hablaban de vampiros mucho Carolina Andújar. Ella, exacto. Eran mucho mejor armadas, mucho más consistentes, pero todas, la única que me parecía diferente era el Beso de Plata, que era un adolescente, un chico que totalmente no tenía dinero, pero era un vampiro, pero igual tenía varios detalles, así como que trataban bastante la tradición vampírica, ¿no? Como que invitarlo a entrar, ¿no? Que de por sí un vampiro tiene algo que te seduce, que te hipnotiza, la conexión psíquica con la víctima, que cuando el vampiro exacerba sus sensaciones, también la víctima, también que está poseída, ¿no? También siente esa exacerbación. Lo que me gusta mucho del Beso de Plata, y me gustaría recomendarlo totalmente si es que quieren iniciarse, son jóvenes y quieren iniciarse en la literatura vampírica, lo recomiendo 100%, porque los personajes son adolescentes, pero el lenguaje, la calidad del lenguaje es superior. Me gusta mucho, sobre todo cuando describe el beso de plata, que el beso de plata es el beso de un vampiro, o sea, no, te deja la imaginación, no sabes si le está chupando la sangre o si la está besando de verdad, pero dice que es como champán explotando, como beber. Luego dice que es las burbujas en la copa, el lenguaje es muy rico, además de que habla acerca de varios aspectos del vampiro, ¿no? El vampiro que se reprime a sí mismo, que no quiere hacer daño, y el vampiro que dice, bueno, pues lo voy a hacer, y me importa un pepino lo demás, voy a disfrutar de este don. Y habla acerca también así de la corrupción de la mente a partir de, no saben si es un don o una maldición, ¿no? Vivir tanto tiempo, pero a la vez tener que estar recurriendo a la sangre. Entonces lo recomiendo bastante, El Beso de Plata. Compren, ojalá puedan conseguir una edición antigua donde el protagonista se llama Simón y no. Y con eso lo mataron. A mí me gustó, se llama Simón, era un buen nombre. Dije, wow, en un libro inglés que diga Simón, bueno, seguramente era Simon, pero me gustaba decir Simón. Yo siempre... Pero no pegó el nombre y le cambiaron el nick. Yo siempre me he preguntado algo así como cómo sería un vampiro, no sé, latinoamericano, ¿no? Es decir, ese arquetipo del vampiro siempre es muy europeo, siempre es muy alto, siempre es muy fuerte, blanco. Siempre es de una tez blanca, así, rubio también en algunas ocasiones. O en la mayoría de estas novelas juveniles el vampiro es rubio, bueno, tiene estas descripciones de ser un vampiro con una facción desde una perspectiva, desde un arquetipo muy europeo, ¿no? Pero es una cuestión atractiva y estética y etcétera, y que además eso ha ido cambiando de forma brutal, porque en un inicio era una verdadera maldición padecer esto. O sea, el vampirismo era una cuestión muy relacionada con las enfermedades. Ajá. O sea, había una cuestión de putrefacción, de enfermedad, de un acoso hacia la familia, y también está la familia del Burdalak, donde realmente hay un miedo a tu familiar.
Entonces, el hecho de que todos los vampiros sean aristócratas, ricos, estéticos, no sé, que van en unicornio, etcétera, pues no es, o sea, no ha sido siempre así la imagen. A mí me ha dolido en lo personal, me ha dolido esta transformación. Realmente, cuando empecé a admirar la figura del vampiro, la empecé a admirar desde dos vampiros en específico. El primero, Bram Stoker, este fantasma, el vampiro como monstruo, ¿no? Primero, me llamaba muchísimo la atención toda la cantidad de transformaciones, murciélago, lobo, tenía su manada de lobos, era neblina, es decir, a este man no lo podíamos parar con nada. Llega Anne Rice, el primer libro de Anne Rice fue Lestat el vampiro, que leí antes de Entrevista con el vampiro, si no sé que lo hubiera dejado porque, perdóneme la palabra, pero me caga el vampiro que siente esa moralidad, ese choque, aunque llega a ser muy interesante, pero se me hace muy aprincesado el hecho de que el vampiro no quiere, cuando sabemos desde Bram Stoker o desde el mito del vampiro como tal, que es un instinto salvaje que se apodera de ti. O sea, que sí quiere. Si quiere. Eso es algo así, comparándolo con lo sexual, cuando sientes una atracción muy grande por alguien, pero te lo estás negando a ti mismo constantemente. Eso me parece absurdo, ¿no? Necesitas beber la sangre, cosa que admiré muchísimo de la figura de Lestat, en tanto a que, hombre, es un vampiro que le gusta su condición, que entra a su condición y que disfruta sus años hasta cierto punto de ser vampiro, se dedica a la lectura, se dedica a vivir, a viajar, a tener sus conflictos, a ser un proscrito, no le importa estar en las catatumbas, sino que sale al mundo, rompe esa idea de comunidad, de manada de vampiro, de vivir en las sombras y en la oscuridad, y él dice, quiero vivir esa condición y quiero ser el rey de la noche. He dicho. Alguien pásale un cigarro, Javier. Es que en realidad, sí, no sé en qué momento se quiebra esa idea de lo transgresor del vampiro por volverlo como que vegetariano, no sé, como que... Sí, no, sí, exacto. Y como que rompe eso, pero no justifican la razón. Una vez más voy a hablar porque me gustó mucho El beso de plata, de verdad. Es que en ese libro justifican la razón de por qué Simón se tortura tanto en aceptar sus dones vampíricos. Te dan la justificación y tú dices, ok, sí, tienes razón, por eso él cambia y ya no quiere eso. Entonces, pero en los demás no te explican, es como que ellos, ay no, yo soy bueno, moral, no, yo voy a comer sangre de, no sé, voy a ratas, sapos, ¿qué es eso? Exacto, es como que una denigración total, porque un vampiro no haría eso, o al menos desde la imagen en que se construyó, ¿no? Se dio su forma. Claro. Y ahí nacen muchas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Anne Rice está también, la niña vampiro, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre. Bueno, Kirsten Dunst, para los que vimos la película, perdón, pero es lo que me acuerdo. Kirsten Dunst, bueno, ya, la niña vampiro. Que en ese caso ella también no tenía como que su mente iba creciendo, pero estaba atrapada en su pequeño cuerpecito. Sí. Ajá, pero en el beso de plata logra en ese libro hay un niño que también es mordido, solo que era un niño de 6 años. La cuestión es que su mente avanza más, pero es un psicópata total, que te llegas o sea, lo odias al personaje, pero... Esa niña me encanta. Te atrae el personaje del hermano de Simón, que usa su inocencia para cazar a sus víctimas. Tú ves un niño en la calle que dice, ay, me perdí, ayúdame, está bien, te llevo, ¿no? Y se come a sus víctimas, ¿no? Él no solamente les chupaba la sangre, sino también les abusaba de ellas, o sea, era un total carnicero, y a él le gustaba eso, ¿no? Y eso es lo que Simón dice, no, yo quiero o sea, yo no quiero esto, ya he disfrutado, ya he vivido la vida loca, y ahora mi meta es acabar con ello, y después, pues, morirme, ¿no? Para estar tranquilo. Y te justifica muy bien cada acto. Es que Anne Rice, Bram Stoker pertenecen a literatura clásica, ¿no? Es como que lo máximo.
Y como que, claro, Rice, bueno, ya se convirtió en literatura clásica, ya no, cuando Pero salió son, de repente no era, pero pero son ya... generaciones muy distintas. Sí, son generaciones muy diferentes, pero sí es cierto que los hemos endiosado mucho de muchas maneras, o sea, Los castraron, se les ha puesto como en un pedestal los muy alto sin castraron. analizar la obra, porque estos vampiros torturados, estos vampiros, digo, la verdad es que sí vende la idea, por supuesto, porque la gente busca hacer esta empatía y este antihéroe que sufre por su maldad, o sea, claro que Los vende la idea. castraron. Los castraron. Es que, a ver, el vampiro representa una pasión y es una pasión sexual. Cuando tú le quitas esa sed de sangre por la humanidad, ese buen vampiro, estás castrando al vampiro, le estás quitando todo el erotismo. Ahora se lo estás montando más al arquetipo físico, pero no al Ajá. instinto. Pero le estás quitando el instinto, estás castrando un vampiro. ¿Alguien Claro, pásale un pero cigarro, Javier? Voy a tomar el otro chiste sorbo. en esos casos, al menos todavía en Anne Rice, ya en otros degenera mucho más, pero en Anne Rice todavía queda precisamente el chiste de que el instinto está presente, pero es una lucha entre el instinto y las costumbres, el instinto y la moral, y el instinto y el intelecto en última instancia, ¿no? Que son dos aspectos del lado humano. Y por otra parte, yo creo que tú lo estás viendo muy desde el punto de vista que o sea, se nota que la mayoría llegamos a Anne Rice después de haber leído a Bram Stoker. Entonces ya tenemos esta expectativa de que el vampiro va a ser monstruoso, de que el vampiro va a lanzarse con todo y de que no tiene por qué tener ningún nivel moral. Ahora, si en vez de... Eso es pensando como lector, y pensando como lector es una expectativa justificada, pero si lo pensamos poniéndonos realmente en la piel del personaje, tenemos que pensar que antes de ser vampiro es un ser humano, ¿no? Y simplemente se ve catapultado en esa situación y pues tiene que adaptarse a la idea de que ahora matar es algo normal, ¿no? De que agredir a otras personas, de que chupar la sangre y todo eso, pues es un proceso, ¿no? Entonces, claro, eso en Anne Rice creo que empieza a discutir el tema, pero claro, ya para pasar, creo que lo que a mí me lo ha aclarado de forma más patente y lo desarrolla muy claramente es el juego de rol de Vampiro la Mascarada, ¿no? No sé si lo conocen, pero bueno, esta es la nueva edición, pero hay una desde los 90s, ¿no? Que básicamente es un juego de rol donde uno juega un vampiro, pero tienes puntos de humanidad, ¿no? Y cada vez que haces daño grave a alguien, cada vez que pierdes el control, vas perdiendo puntos de humanidad y vas perdiendo tu autocontrol. Y entonces cada vez más el monstruo en tu interior toma el control y no puedes, y ya no sabes lo que haces, ¿no? Y entonces es siempre esta tensión muy fuerte entre cómo mantengo el control de mí mismo si es que ya no tengo un estándar moral humano, si es que ya no soy humano, ¿qué cosa soy? Esa es esa pregunta filosófica que se va planteando cada vez más. Claro, y yo creo que ahí tienes un punto, bueno, varios puntos muy interesantes. Una que es la diversidad de personajes en las novelas de Anne Rice, o sea, que son la discusión entre el personaje que sigue completamente el instinto y el que se debate continuamente con él en pro de lo que tiene todavía de humanidad. O sea, hay una discusión, no es completamente esta parte tortuosa, sino que hay varios personajes que desarrollan distintas cosas. Y además agarra varios arquetipos distintos. O sea, que es la infancia terrible con esta niña, la mujer fatal, que agarra Lestat de alguna manera es personaje omnipresente que está acosando todo el tiempo a Louis. Entonces hay varias cosas ahí. Y algo que ahorita comentaste respecto a La Mascarada, ¿me podrías enseñar el título otra vez? Sí. Perfecto. Vampiro la Mascarada. Ay, ese juego es genial. ¿Tú lo has leído, Yo he jugado el juego de rol, que es muy interesante. Es. Ajá, es súper interesante porque por alguna extraña razón cada vez que lo juego siempre saco puntos de carisma muy bajos, así que tengo que vivir en las cloacas
que no Los sale. Ajá, Nosferatu, sí. Siempre digo, ahora sí voy a ser un vampiro que salga a la luz. No, siempre. Y no. No. Y de verdad que es muy interesante porque cuando juego los juegos de rol hay que construir el personaje y armar y lo vives, ¿no? Y hay tantas cosas que de pronto empiezas a ver con tu propia personalidad y la personalidad, el arquetipo de un vampiro, ¿no? Es que hay que separar ahí el arquetipo del estereotipo, ¿no es cierto? El arquetipo, la construcción y el estereotipo. Y yo creo que actualmente en la literatura se cae mucho en el estereotipo y se pierde el arquetipo, se destruye el arquetipo, porque todo esto es el estereotipo, ¿no? Del vampiro que es blanco como la leche porque no sale el sol y que tiene dinero y que es noble generalmente, tiene algún título de nobleza. No quería ser vampiro, pero lucha de perder la humanidad, ¿no? Y olvidamos el arquetipo que está construido, ¿no? Que es esa... justo estaba recordando, leí en un estudio acerca de que la idea del vampiro surge de la mente de las personas por querer explicar cosas que no llega a comprender. También por ejemplo, ¿no? Podemos ser eternos, podemos de alguna manera vencer a la muerte, podemos tener todo lo que querramos. Entonces es como que el vampiro nace, o sea, se termina de formar en la literatura gótica, porque antes también había como que algunas así como que destellos, ¿no? De las sociedades. Por ejemplo, en el mito de Gilgamesh mencionan, ¿no? A alguien así que te roba la vitalidad. Y la vitalidad, esa idea de vitalidad, cuando aparece el cristianismo lo ponen en la sangre, ¿no? Porque, por ejemplo, los cristianos están muy rodeados de la sangre. O sea, ellos, la sangre de Cristo, ¿no? La comunión, y el cuerpo y la sangre. Sí, es un rito vampírico. Si digan que no y se molesten, hay sangre, es vampírico. Ajá, pero el vampiro, el tema del vampiro lo tuerce eso, porque es no, yo voy a purificar cuando el vino y la sangre, pero en lo vampírico no es purificación, es corrupción. Corrupción. Es lo contrario. Y por eso es transgresora la figura, porque agarran esos elementos y los jalaron. Y bueno, ¿no? Y por eso también que las cruces y todo eso tomó mayor fuerza. Y lo más bonito es de que los vampiros no siempre, o sea, son hombres. Cuando toma la personalidad de una mujer, es mucho más sanguinario que cuando son varones. Sí, y que además es muy antigua esa figura de la mujer como vampiro, es muy antigua. Ajá, la Lamia, que Lilith incluso. Lilith. Ajá, sí. Hablan de Lilith, ¿no? Ella como que no le importa nada. Es la desobediencia respecto a Adán, entonces desde ahí es transgresora la figura. Figura del vampiro. También tenemos, hay varios mitos, ¿no? Así como que andantes de, ¿cómo se llama la baronesa, no? Elizabeth Bathory. Sí. Ajá, y a mí me encanta, digo, wow, ¿no? Se bañaba en sangre de virgen. Esas ideas, ¿no? Entonces, el hablar del vampiro, cómo ha ido sobreviviendo y ha siendo retomado, habla también de la belleza de la literatura y de las palabras, cómo se les describe, cómo es que se narra sus historias. Por eso es que a los que están viendo el video, por ejemplo, yo a mí particularmente no me gusta la saga de las sagas juveniles que salieron, a excepción de, como dije, El Beso de Plata y Vampire, ¿no? Que son temas muy bonitos porque su narración, cuando tú lo lees, empiezas cuando vas cogiendo las palabras, sientes esa sensualidad, eso que te va atrapando. El libro se transforma en un objeto vampírico, porque lo vas leyendo y vas sintiendo la posesión, vas deseando, y decir, ya, muérdeme de una vez. Lo que ocurre en distintos... Agarrando el libro, aquí, por favor, ya, ¿no? Pero en diferencia con Crepúsculo, ¿no? Que es una obra que uno estereotipa mucho la idea del vampiro, no lo sostiene, no lo justifica, y su riqueza de lenguaje es muy pobre, porque no tiene esa seducción, por ejemplo, el vampiro es un ser omnipotente, es un ser omnisciente, está ahí, o sea, tú
por ejemplo, en los libros de Anne Rice, en otros libros de vampiro vas leyendo, y aunque el vampiro no se ha mencionado, se siente su presencia. Pero, sí, eso es súper importante, además, ese elemento de omnipresente que tiene, que te acosa, que te persigue, está muy... Ándale, como dice Javier, queremos eso. Queremos eso, exacto, es como que, pero en los libros de Crepúsculo carece de eso, es como que una historia muy vacía, muy hueca, que solamente usa el estereotipo y usa clichés, pero que no los lleva a profundidad y no los arrastra, que no los saca. Pero barnizados con estos gogles rosas, porque es una saga adolescente romántica, wannabe vampiro, pero, o sea, que dices, es de vampiros, pero saga romántica sí es, por supuesto que saga romántica adolescente sí es inyección de estrógeno directo a las venas. Por supuesto, yo los leí todos, obviamente. Pero no cumple estos arquetipos. Y antes de seguir con la discusión, me gustaría hacer un pequeño corte comercial, el único de este programa, cabe resaltar. Y ahorita que regresemos, vamos a lanzar la pregunta para el sorteo, para que se puedan ganar esta novela del peso del acero. Vamos a ir preparando la pregunta que vamos a lanzar aquí mientras hacemos el comercial. Yo la quiero, Isa. ¿Mande? Yo quiero esa novela. La quiero en físico. Yo quería los artículos de Harry Potter y no me dejaron. ¿Te das cuenta de las injusticias? Sí, esto de ser entrevistador no me está gustando por eso. Esto de ser conductor tiene su lado malo. Ajá. Pero bueno, ahorita vamos a ir a un corte rapidísimo. Mientras tanto, por favor, todos los que nos están viendo, no se olviden de darle like, darle me gusta, de compartir el video, de compartir el en vivo, de lanzar sus preguntas. En un ratito vamos a estar regresando para hacerles las preguntas también a Glauconar y a una chica común. Y enseguida regresamos. Y estamos de regreso en este programa, cortando la discusión que traíamos a la mitad. Pero estamos de regreso. Y me gustaría ver con una pregunta, porque hemos estado hablando un poquito sobre Drácula, hemos ido soltando algunas cosas sobre Drácula, pero a mí me gustaría preguntarles, ¿por qué ustedes creen que sea, o que haya trascendido a tal nivel esta figura y esta novela? O sea, ¿por qué ustedes creen que haya sido lo que hoy es y por qué es lo que la gente más conoce? ¿Glauconar? Bueno, yo creo que la novela de Stoker en particular recoge la producción de lo que ha venido haciéndose durante todo el siglo XIX, pues, y cierra el siglo XIX, creando una figura vampírica más patriarcal, ¿no? Y devolviéndolo a un cauce de la normalización en la que el poder masculino de penetración es esencialmente el poder que controla todo. Por lo tanto, convierte el vampiro en una entidad falocéntrica y eso pues se vuelve muy popular. Ok, bastante interesante ese punto de vista. Muy historizado también esta parte. Muy bueno. ¿Y tú qué opinas, chica común? Yo creo que es porque la novela en sí es bastante atrayente y como mencionó Glauconar, tiene esos detalles, ¿no? Que sobre el vampiro varón, ¿no? Que te seduce, el sexo. La novela es muy rica en ese sentido. La toma de la virgen, ¿no? La tentación, también tiene bastante de como que de epopeya, porque está el buen hombre que te va a rescatar. Sí. Que a pesar de todo, ¿no? Es la doncella en peligro y el malo que la quiere hacer, que quiere caer y romper todo eso. Entonces eso la hace, además que es bastante, las personas cuando leen algo suelen identificarse bastante, entonces nosotros nos podemos identificar bastante con Mina, con su novio, además que ocurre, es muy faustosa la novela, ¿no? Ocurre en los escenarios, además que toma un mito, ¿no? Que es el mito de Vlad Tepes, se llamaba así en el libro Vlad Tepes, sí me acuerdo, Vlad Tepes, que es, ¿no? En realidad, era yo, y además que narra un amor maldito, ¿no? Es un amor que trasciende el tiempo y el espacio, porque recordemos que Vlad Tepes pierde a
a su esposa porque los turcos le mienten y dicen, oh, se murió tu esposo y la otra se suicida, ¿no? Y cuando ve a Mina dice, oh, no, es la reencarnación de mi amor, iré por ella. Y va ella, ¿no? Y entonces tú cuando lees la novela, en algún momento te cuestiones, ¿quieres que Mina se quede con él o con el chico bueno? Te causa una confusión, porque también el chico bueno te causa desesperación, ¿no? Es como que es muy bueno y a veces tú dices, no, pero yo quiero que me tome como el otro, ¿no? Pero el otro es malo y te va. Les gusta la mala vida. Ajá, la mala vida, pero no, causa una confusión. Entonces, además, yo creo que por eso, y además también porque la película también retomó eso y cuando la adaptación, entonces ya quedó, porque cuando nosotros pensamos en Drácula de Bram Stoker, se nos viene a nosotros la imagen de Gary Oldman, ¿o no? Sí, Gary sí, Oldman, sí, sí. todas sus facetas, o sea, y eso es como que la adaptación fue muy buena, entonces también terminó de catapultar, ¿no? Los tocados, las vampiras que estaban ahí, toda la construcción del escenario ayudó bastante, además las escenas, que yo pensé que no las iban a hacer, yo dije, no, y las hicieron, porque yo cuando leí el libro, me acuerdo de que hay una escena en particular que no me causó tanto impacto cuando lo leí, pero cuando vi la película y dije, ¿esto qué está pasando aquí? Cuando convertido como que en un lobo logra sacar a la chica y así está copulando con ella, mitad lobo, mitad como que humano, y esto es una imagen muy fuerte. Entonces, en el libro pasó piola, pero en la película fue como que, dije, oh my God. Y fue toda la definición del personaje, ¿no? Como que tú crees que es lindo, tú crees que es atrayente, que es misterioso, pero en realidad es esto, mira, es esto. Entonces es como que esa adoración que tenemos a los monstruos. A nosotros, a la humanidad le gustan los monstruos, le gusta la idea de la oscuridad, de poder estar ahí en lo monstruoso, si no, pues no existirían las flores del mal, ¿no? De Baudelaire. Yo creo que ahí Claro. sí, eso es muy cierto, porque además, pues todos los seres humanos tenemos lo que llaman la sombra, o sea, este lado oscuro que generalmente la sociedad niega, pero pues ahí está. Entonces el terror es una manera de acercarse a esta parte, porque está en el ser humano y va a estar y estará por siempre y para siempre jamás. Y pues el terror es una manera de acercarnos a esta parte. Y ahora, antes de preguntarle a Javier, me llama mucho la atención el libro que tiene ahí Lauconar. ¿Nos puedes hablar de ese? Bueno, esta fue mi primera novela y efectivamente también trata sobre Vlad Tepes, ¿no? Intento reconectar más directamente la figura histórica pues con el mito vampírico, ¿no? De quien, de este, bueno, voivoda del siglo XV que acabó siendo Bram Stoker simplemente tomó su nombre como algún personaje, tomó su nombre como algún personaje oriental, exótico, para crear sobre él a su Drácula, ¿no? Pero este es pues el Drácula original, y digamos que intenta un poco reconciliar esas dos historias, lo cual lo escribí, por cierto, varios años antes de que saliera esa película Untold, que hicieron después, que también más o menos hace lo mismo, y sí, acabó siendo parecida. Pero nada, esto fue... Fue antes. Esto fue antes y bueno, también es, digamos, mi propia perspectiva y también un poco intento reconectar con todos los mitos de Lili, etcétera, que pues también están presentes ahí, ¿no? Incluso mi idea original era escribir una historia del vampirismo, pero pero después vi que quizás en esta figura pueden converger un poco todos los vampiros de alguna forma. Un poco más didáctica también. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues actualmente lo pueden encontrar como ebook en la plataforma de, ¿cómo se llamaba? Smashwords. Okay. La plataforma de Smashwords está como ebook, y también en varias otras plataformas relacionadas, creo que en Kobe y parecidos. Si lo buscan con el título, con mi nombre, ahí les va a salir el ebook, y si no, también escriban un email, y yo puedo ahí ver que al hacerles llegar una copia física, todavía hay algunas en Lima, seguro ahí se puede organizar.
Perfecto, para todos aquellos que nos están escuchando, y la verdad es que yo creo que recomendaríamos muchísimo este libro. Entonces lancen la pregunta de, pueden incluso contactarnos a la página de Relatos Increíbles, y también aquí los contactamos con Glauconar para que puedan preguntarle acerca de dónde conseguir en físico su libro, y si no, ya saben, buscar el nombre Glauconar Yue en ebook, comentas, para buscar la novela. Ya lo encontré, qué interesante. También lo estoy buscando. También lo estoy buscando. Dije, de pronto se quedaron muy callados. ¿Qué están haciendo? Dice, Príncipe de Valaquia, renace una vez más, pero no en Rumanía, sino en el Perú. Esta vez surge de la pluma de Glauconar Yue, quien ha sabido combinar los rasgos históricos de Vlad III, en el que se inspirará el Drácula de Bram Stoker, con los de la mitológica Lilith, la primera y satánica esposa de Adán, de la tradición judio-cristiana. El resultado es un desconcertante relato de amor, pasión y muerte, en donde un conflicto de lealtades desencadenado en el siglo XV de nuestra era. Me encanta porque en Perú, ¿por qué se te ocurrió hacerlo en Perú? Sí. Genial, pero espérate, eso del siglo XV de nuestra era en Perú. Ajá. ¿Sí? No. Ok. No, es en Valaquia, Rumania, pues que es en realidad un territorio que queda al sur de Transilvania, de donde es originalmente Vlad Tepes, ¿no? O sea, no es peruano el asunto, o sea, no es... No, solo lo publiqué en Perú, pero... Ya andas dando otra información, Javier, ya andas dando otra novela. Tenemos una leyenda vampírica en Perú, bien conocida, claro. Que es de la historia de Sarah Helen. Sarah Helen decían que era la esposa de... No me acuerdo bien, ahí está, creo que es. Okay. Sarah Helen, la trajeron a enterrar en Pisco, en la ciudad de Pisco, Perú, y y como tenía la leyenda, no me acuerdo si fue en el 95, ¿no? ¿En qué fecha fue? Que todos esperaban, porque decían, ahora se cumple no sé cuántos años y Sarah Helen va a salir, y hasta los noticieros decían, ay, Sarah Helen nos va a chupar, yo emocionada. La necesito en mi vida. Pero nunca... Recuerdo que Merlín, nuestro productor y el autor de la Biblioteca de Merlín, que les recomendamos que se echen una pasada por allá y le den un gran like a ese canal, que está buenísimo. También nos comentó alguna vez sobre esa leyenda, ¿no? Esto lo digo para traer a colación a Merlín. Por seguir dando publicidad a nuestro querido productor. Sí, no, y creo, me parece, sino que nos escriba y nos confirme, pero me parece que en alguno de sus videos también estuvo hablando sobre el tema, me parece. Perfecto. Y además, bueno, aquí me gustaría preguntarte también a ti, Javier, respecto a ¿por qué crees que Drácula es como ahora en el imaginario colectivo el vampiro por excelencia? En el imaginario colectivo, reitero. Bueno, pues creo que primero el éxito de la novela, no sé si me equivoque, pero alguna vez me pareció escuchar que es la segunda novela más vendida después de la Biblia, ¿no? Ya digo, me pareció escuchar, por favor, acepto cualquier clase de corrección, porque también Glauconar es una cara... sí, no, por favor. Pero sí es verdad que tuvo un gran éxito y que fue distribuida en muchísimas partes del mundo y que creó un icono para que luego Hollywood lo tratara y lo trabajara de la forma en que lo ha venido tratando y trabajando a través del cine, ¿no? Y ha sido tan trabajado que tenemos Dráculas, incluso aquí en Colombia tenemos algo que se llama la paleta Drácula, y es una paleta que en octubre hace algo muy interesante, y es que bota muñequitos que yo suelo coleccionar, que es de los diferentes monstruos del mundo, ¿no? Y Drácula ha sido infantilizado. Por ahí está el Conde Pátula, que es una versión de Disney de Drácula. También y falta Ernest el vampiro, el que salió en Canal 11, que es este vampiro precioso que tenía pesadillas todo el tiempo. Es hermosísimo. Sí, ese. Ajá. Es precioso. Pero también ahí es verdad que antes de el éxito de la novela del vampiro había algo del mito, que era lo que yo quería que habláramos cuando estábamos en la entrevista, el mito. Y es el hecho de que al parecer todas las culturas le hemos tenido miedo al no muerto, ¿no? Siempre nos ha causado cierto terror el hecho de volver a pensar en el pensar de que quien ya enterramos va a volver a la vida, ¿no? Y ha estado en todas las culturas, en Asia, en América, en Europa, en África,
que en África y en Asia hay unos vampiros también muy interesantes, ¿no? En Brasil también hay una figura vampírica. Entonces, pues digamos que Drácula también toma todos estos elementos y los trabaja pues de una muy buena forma. Ya estaba la figura del vampiro de cierta forma en el inconsciente colectivo y Drácula trabaja o inserta, lo hace un poco más latente en la cultura. Entonces, por ello, considero que es el arquetipo por excelencia del vampiro. Ahora, yo creo que parte del éxito de Drácula tiene mucho que ver con que retoma todos los tipos de vampiros que existían hasta ese momento. Ajá. O sea, retoma el vampiro nacido del folclore, retoma la mujer fatal, retoma el lord satánico, los vampiros psíquicos, retoma todos estos elementos sueltos y los junta en una sola novela. Yo creo que ahí es como de los grandes éxitos que tiene esta novela, que puedes ver todos estos tipos presentes en un solo texto. Yo creo que eso es como una de las cosas más importantes. Y algo que decían ahorita sobre China, sí tengo el dato. Espero pronunciarlo bien porque el chino no es mi fuerte. Espero, si alguien sabe, por ahí me corrige. Pero yo sabía de los que en la China antigua son los espíritus malignos Qiangxi, que animan cadáveres, que pueden formar entes a partir de huesos, con ojos enrojecidos, garras afiladas y que además tienen una obsesión por contar, que es una de las por contar, o sea, que es una de las cosas más peculiares y que además me parece que lo retomaron en un capítulo de Expedientes Secretos X, que se encuentran con un ente muy similar a este vampiro chino, a este ente maligno, y le avientan, no me acuerdo si frijol o arroz o granos de qué, y se pone a contar. ¡Wow! Eso que has mencionado, hay unas películas de los pequeños karatecas, me acuerdo que es una película china, los pequeños algo así, y salían unas criaturas, me acuerdo así, blancas con su ropa, y los ojos rojos y sus uñas larguísimas que daban saltos, y me acuerdo que yo pregunté y me dijeron que eran vampiros chinos, ¿no? O sea, que ellos tienen así la imagen de que son, me acuerdo que la escena, se la tengo en la cabeza, es que salía de su ataúd así, como que parado así, y comenzaba a saltar y saltaban, entonces sí, pero no sabía que lo de contar, ahora estoy preparada, gracias. Y Glauconar, ¿querías comentar algo, por favor? Claro, antes de cambiar de tema, todavía quería mencionar una cosa sobre Drácula, porque me parece curioso que, la chica que lee empezó mencionando el Drácula, la película titulada Drácula de Bram Stoker, que es una película de Francis Ford Coppola, ¿no? Y en la película de Coppola, al final, revisa y quizás intenta un poco regresar a la fuente de la novela de Bram Stoker. Sin embargo, se enfrenta a toda la producción del siglo XX, que yo postularía que prácticamente en su totalidad, todas las adaptaciones de novelas de vampiros, hasta ese punto, han sido adaptaciones de Drácula. Casi ninguna otra novela clásica de vampiros se ha adaptado al cine en lo absoluto. Y Drácula como tal ha dominado por completo el cine. Sí. Todo lo que vemos desde Murnau, pasando por Bela Lugosi, Christopher Lee, todos son de una manera u otra Drácula, aunque le cambien un poco de nombre, le cambien un poco los detalles, le inventen una hija, un clon, alguna cosa, pero todo se remite a Drácula, toda la producción cinematográfica. Bueno, ahora, a mí me gustaría hacer dos observaciones respecto a adaptaciones cinematográficas de vampiros fuera de lo convencional o fuera de lo draculiano, por decirlo de alguna manera. Una es Cronos, de Guillermo del Toro, que es un tipo de vampiro a través de un objeto mecánico con un insecto que le da estas propiedades y esta necesidad de beber sangre. Es una película muy diferente, pero mantiene los arquetipos de vampiro. Y un libro que es de vampiros, pero ha sido adaptado terriblemente a todo menos vampiros, es Soy Leyenda, de Matheson, porque este es un excelente libro, yo lo adoro, lo amo, así lo idolatro, y todas las adaptaciones, en especial la última de Will Smith, salió una cosa horrorosa, espantosa y terrorífica, que no parecen vampiros y que todo el mundo que la fue a ver está seguro que son zombies, pero no son zombies, en el libro son vampiros. Y antes se había hecho una adaptación del El Último Hombre, me parece, El Último Hombre sobre la Tierra, o El Hombre Omega, no me acuerdo cómo le pusieron, y eran mutantes, o sea, eran incapaces de ser vampiros, eran otra cosa.
Entonces, No ahí te está. de Blade, el vampiro que mataba. Bueno, pero Blade es... Yo defiendo a Blade. No, a ¿Por mí qué también me defiendes a gusta Blade, Blade. Javier? A A ver. mí me gusta Blade porque rompió el estereotipo. Estaba acostumbrada a ver a vampiros así pálidos, todos así. Y de pronto sale Blade, rudo, silencioso, y él asesinaba a los clichés de vampiros. Era como que así. Y yo lo dije, wow. No la pillé primero. Decía, ¿este es un vampiro? Y luego resulta cuando mostró el colmillito, ¿no? Porque el colmillo es también el colmillo es como que es un elemento básico del vampiro. El vampiro, colmillos, ¿no? Entonces decías, ya, sí es un vampiro, ¿no? Y como que irrumpió nunca había visto una película de acción con vampiros. O sea, generalmente es romántico, ¿no? Que hay un interés, ahí todo es tan gótico, ¿no? Tan así, pero ahí es acción, hay sangre, pero sangre por montones. Bueno, Y pero otra bueno, cosa, Lo que sí. dices de Blade, me gustaría observar también que el personaje proviene de los cómics, ¿no? Y surge en los años 60, en la edad de bronce del cómic, a medida que va avanzando Marvel. Y es en estos años 60 donde surgen los X-Men también, donde precisamente los cómics están empezando a tomar temas sociales porque está bulliendo todo este debate en Estados Unidos de los derechos civiles, ¿no? ujú, Cuando contracultural. intentan tirar las leyes racistas de segregación, y precisamente hay toda una reacción de guerra entre razas en Estados Unidos. Ujú. Y en ese sentido, traer un personaje que es negro y que rompe con el estereotipo del vampiro, y que entra con esta fuerza, pues tiene también es también parte de una característica muy importante de esta época, y es con lo que surge Blade originalmente. Sí, que, que aprovecha elemento también que ocurre, es el paso de la transformación, ¿no? Que se ha aprovechado mucho y que siento que también la literatura de zombies también ha utilizado mucho, que hay un periodo de transformación en el que el humano aún es consciente de que pues está pasando por una transformación. Luego ya cuando está completamente transformado ya es otra persona, que es con lo que ya es otro ser, ya es un ser oscuro. y que, Eh, no, eso, y que justamente siempre se ha dicho que hay un periodo, entre ese periodo o se logra salvar o se fue completamente, pues por decirlo de una forma, al lado oscuro, y que Blade está, acordémonos que también le inyectan un suero, que también, bueno, hacen lo posible porque este sea un vampiro con los poderes de vampiro pero que aún está consciente, es decir, está un paso allá y un paso acá, ¿no? Y que además ahí hay dos cosas. Una, la figura del cazador de vampiros, que además ya se veía en la literatura, El pues vampiro, incluso en sí. Drácula lo vemos como muy presente, este cazador de vampiros, al que al inicio era Helsing, bueno, el investigador de, luego el cazador El de, doctor. sí, que se ha visto Sí. ahí muy También ha presente. cambiado, Sí, también ha evolucionado. sí, por Ajá. supuesto. Y que además otra cosa es que el vampiro, a diferencia del zombie y de otras criaturas, mantiene este raciocinio. O sea, el zombie lo pierde, pero Sí. el vampiro mantiene esta parte racional, a pesar de que tiene que luchar con su instinto todo el tiempo Bueno, y sí. que está en pos de, mantiene su personalidad. Y Ujú. ninguna de las otras criaturas mantiene la personalidad como tal. A pesar de que ahora tiene otras necesidades y un lado instintivo que lo está dominando, se mantiene como tal. O sea, si a ti Javier te muerden, vas a seguir siendo Javier. No vas a ser un ente ahí que va a chupar sangre por doquier sin acordarte de cómo te llamas. O sea, vas a acordarte Disfrutándola. que... Sí, porque ya dijo Javier que sí queremos, No, pero si a mí me muerde un vampiro, lo disfruto al 100%, lo siento. Ahí Javier no, todo. 2020. Va a ser mi Pues novela. por eso creo que el Jiangxi, por ejemplo, es uno de esos personajes que no encajan realmente en nuestro mito del vampiro, porque tiene estos comportamientos compulsivos, tiene este movimiento tieso, más que en general entonces a mí me parece un zombie, ¿no? Y siempre se está debatiendo esta comparación, ¿es un vampiro o es un zombie? Bueno, en realidad es otra cosa, pertenece a otra cultura, a otra mitología, y por comparación se ha ido acercando un poco al vampiro. Quizás una de las cosas interesantes es que sí, a la larga,
se le ha acabado comparando un poco, ha acabado habiendo una asociación entre el Jiangxi mediante la figura del vampiro con la figura del colonizador occidental, ¿no? Y que a menudo el colonizador europeo se representa como el vampiro, el viejo, y nuevamente esta figura pues del aristócrata decadente que viene absorbiendo, chupando la sangre literalmente a la gente explotada. Okay. Yo creo que ahí tienes mucha razón en un aspecto que yo creo que sí hay que tomar mucho en cuenta, que es que muchas veces queremos que muchas figuras antiguas y de otras culturas calcen con las construcciones que nosotros ya tenemos, o sea, construcciones actuales, y queremos que calcen dentro de estas categorizaciones, y pues en realidad tienes razón en que son otra cosa, o sea, responden a contextos distintos, responden a épocas diferentes. Y entonces, por lo tanto, no tienen por qué calzar en nuestras construcciones de criaturas y de monstruos, que en este caso es el vampiro. Sí tiene ciertas similitudes, tienes toda la razón, pero puede que no sean necesariamente categorizados como vampiros o como zombies o como otra cosa. O sea, que se cuezan aparte, creo que es lo que podrías proponer. Yo quiero que toquemos un poquito, si es posible, este tema de las series, un poquito, ya que hablamos un poco de lo cinematográfico, sobre todo de dos series que a mí me han gustado muchísimo, Castlevania y hay una que se llama La Corporación Van Helsing, creo que es, Castlevania, ¿me recuerdan el otro, por favor? Que es una corporación que tiene a Drácula. ¿Te refieres al anime? Helsing, sí, al anime. Helsing y Castlevania, exacto. Muchísimas gracias. Sí. Eso es. Hablemos un poquito sobre las figuras que toman, la modernización que se hace, porque ahí siento que ahí no hemos castrado al vampiro y aún así es una adaptación a pues las épocas actuales, ¿no? Es que en realidad es una actualización del discurso, ¿no? O sea, lo plantean como que lo sacan de su tiempo, pero lo actualizan, pero sigue siendo el arquetipo del vampiro. O sea, no, yo siento que es algo mucho más estudiado, no cae tanto en el cliché y en el estereotipo. Por lo tanto, como que sí gustan. Castlevania me gusta bastante. También creo que tiene videojuego. Tiene videojuego. Sí, y es muy bueno. Ajá, que es muy bueno. Y ahora justo que mencioné, estaba viendo en Netflix la serie animada que no pierde la esencia, te hace disfrutar bastante. Aparte que se basa bastante en el mito, pero lo actualiza, como que lo adapta, le da forma, lo justifica, es bastante agradable, lo recomiendo. Hay algo que a mí me gusta mucho de algo que sí ha hecho la literatura con el vampiro, y es esta idea de que el vampiro no solamente es cultivado porque es un aristócrata, sino también porque pues a través de los años que lleva viviendo y que lleva existiendo, pues se ha dedicado a la sabiduría. Entonces, fíjense que no solamente es un vampiro en el sentido monstruoso que tiene la eternidad, sino que también hay un saber, y que ese saber, esa sapiencia del vampiro también llega a ser bastante atractiva. Sí, bueno, aunque eso definitivamente lo veo en Castlevania muy bien realizado, y me parece que está también bellísimo como han hecho la serie. Pues como mencionaban, basado en los juegos de por ahí los 80s, ¿no? Y también con muchas referencias a los animes de los 80s, en realidad, con todo ese estilo que recuerda un poco a Ninja Scroll y esas cosas, ¿no? Claro, está muy bien hecha en ese sentido, y también, pero por otra parte siento que ahí, o sea, el vampiro como tal, como personaje, está muy en su esencia, pero el foco ya no es el conflicto del vampiro en sí, porque las proporciones son tan enormes que se convierte ya en una batalla épica, y en lo que estamos es en una ucronía, ¿no? Porque estamos, creo, 100 años después de la época de Drácula, y Drácula ha recibido tecnología alienígena, algo así, tiene como que una tecnología extraña que nadie más domina,
Entonces estamos en un mundo que ya lleva que ya lleva un par de siglos siendo controlado por los vampiros y está estancado en la Edad Media tardía. Y entonces es toda una construcción épica, alucinante, claro, central, que tiene como base el mito vampírico, pero que definitivamente lo trasciende, ¿no? Y lo construye a nuevos niveles. Y claro, y lo otro que mencionaron, pues Helsing, a mí me parece que el personaje es bastante distinto, aunque el protagonista también es nuevamente Drácula, ¿no? Es un Drácula pues que efectivamente, como ya mencionaban, ha vivido desde su tiempo hasta el siglo XX, ¿no? Pero que por mucho tiempo ha sido controlado por la familia Helsing, o sea, por el doctor Van Helsing de Drácula, que lo venció hace mucho tiempo y lo ha convertido en su vasallo. Y sin embargo tiene un poder prácticamente ilimitado, excepto porque está sometido a las órdenes de Integra Helsing, la actual heredera de Helsing, ¿no? que es la que les da órdenes. Entonces ahí también el conflicto está completamente a otro nivel, ya no está si es que el vampiro es poderoso o si es que es seductor, sino más bien está a nivel de qué hacer con este poder y cuál es la responsabilidad de alguien que tiene, bueno, ya le habían mencionado, ya lo habían descrito como algo corporativo, ¿no? Como una institución que controla un montón de cosas y que tiene que, sin embargo, controlar de manera responsable este poder desmedido, que es capaz de todo. Tiene muchas frases excelentes el manga, sobre todo les recomiendo el manga, porque el dibujo del manga también es magnífico. Y también tiene algunas líneas, algunas citas inolvidables, como por ejemplo Drácula, o aquí llamado Alucard, le llama por teléfono a la señora Helsing, ¿no? Y le dice, dame la orden, los voy a matar a todos. Seré yo quien tire el gatillo, seré yo, pero tú serás la que dé la orden, tú serás quien los mate. Esa lucha de la responsabilidad y el poder muy fuerte, que claro, que está completamente a otro nivel otra vez, ¿no? Claro, y que además aquí hablando de ucronías, hay una película que ya catalogarán cada quien de buena o mala, que se llama Priest. Es una cosa muy locochona en la que la historia parte a partir de que los vampiros son reales y que como los vampiros son reales y son una amenaza para la humanidad, los sacerdotes se coronan como los más poderosos en las sociedades. Entonces es una sociedad dirigida por los sacerdotes católicos, porque ellos son los que pueden combatir a los vampiros. Entonces, toda la construcción social futurista, ya hay cabinas para confesarse en la calle, entonces uno se mete a unas cabinas bien cyberpunk a confesarse con el sacerdote. Tienen como a su grupo de cruzados futuristas, que son los cazadores y que tienen unas cruces tatuadas en la frente. O sea, está muy, muy locochón. A mí me Tengo gustó, que verlo. Pero Tengo que verlo. Sí, está muy interesante y parte como de una cuestión ucrónica como la que comentaban hace ratito. Pero ya me dirán si es buena, mala, y si no, se aceptan chanclazos de regreso. O sea, no se preocupen, van para acá. También existe, justo ahora que mencionan los animes, existe una película que se llama Vampire D, que es súper, súper genial, que hasta ahora para mí es un súper clásico, porque habla así como que de un vampiro, que era un medio vampiro, sale Carmila, si no me equivoco, sale Carmila. Sí, sale Carmila y toda una historia y que querían irse a la luna. Es bastante romántica, es bastante linda y también me gusta el diseño de personajes, ¿no? De Vampire D. Aparte de que Vampire es como que te da a buscar eso más información y encuentras muchas más cosas. Justo ahorita estaba mencionando, me estaba acordando de que la idea del vampiro trasciende muchas obras, incluso existen obras infantiles sobre vampiros, que por ejemplo está El Pequeño Vampiro,
que es de una autora alemana, El pequeño vampiro, que son 22 libros, y que, por favor, Stephanie Meyer, si estás viendo esto, aprende de ella cómo ser un personaje vampírico. Seguro que está entre los que están viendo este video, si no se lo mandamos. Stephanie Meyer, porque El pequeño vampiro no cae en el cliché y es perfectamente una obra que puede ser disfrutada por niños para adentrarse en el mundo de la fantasía, porque tiene esos toquecitos bien bonitos donde los papás de Antón, que es el niño que tiene como amigo un vampiro, son los adultos que no creen, por más que ven pruebas ahí fehacientes de que Rudy es un vampiro, su propia adultez lo niega, y además que conoces como que a través de Rudiger ves los vampiros de una forma cotidiana, ¿no? Es como que todos ellos viviendo en las criptas, es como su hermanita menor que no tenía dientes, no podía chupar sangre, ya luego le crece y comienza a chupar sangre. Son como que detalles sin perder la imagen del vampiro oscuro, te jala, ¿no? Y justo también mencionaba, por ejemplo, Julio Cortázar, tiene un cuento y tiene un cómic. O sea, es fantomas contra los vampiros multinacionales. Entonces, súper recomendado. Y El hijo del vampiro, que yo estoy segurísima que Stephanie Meyer leyó El hijo del vampiro, porque es un cuento corto de Julio Cortázar que narra a una mujer que está dando a luz. Y todo el mundo sabe de que esa mujer ha sido mordida por un vampiro. Entonces, y que ese es el hijo del vampiro. Y al final, el final es totalmente, cuando lo terminas de leer, dices, oh my God, ¿qué pasó aquí? Y dices, esto, porque yo lo recomiendo bastante, lo pueden encontrar creo que forma parte de la colección de cuentos de Bestiario, es el primero. Cuando lo leí dije, Julio Cortázar escribiendo sobre vampiros, ¿no? O sea, el libro de Rayuela, la historia de Crónicas Famas, pero ese cuento es de terror, es totalmente como narra, dice, ¿no? De que existía este vampiro, sedujo a la mujer y de pronto la mujer está embarazada. ¿Qué criatura va a salir de ese parto? Y el final es totalmente contundente y te deja y dices, wow, ¿por qué no hacen una saga de esto, no? Que hablen más. Entonces, totalmente recomendado si buscan literatura de vampiros que no sea Bram Stoker o Anne Rice. Está El pequeño vampiro, ¿no? Que es de Angela Sommer Bodenburg. Pueden leer El beso de plata y pueden leer estos cuentos de Cortázar, nada más. Perfecto. Y antes de seguir con el programa y de pasar con las preguntas del público, que hay algunas, que más que preguntas ahora he visto que se están agarrando de la greña en la caja de comentarios. O sea, más que preguntas, tienen como una discusión interna, entonces, que se ha puesto bueno, entonces el chisme está bueno aquí, el chisme está bueno allá. Pero aquí viene justo la pregunta del sorteo, y para todos los que han estado viendo el programa la van a poder contestar. Si no, pues ni modo, pero... Y la pregunta con la que se van a ganar el peso del acero de Miguel Huertas es, aquí hace rato mencionamos el libro de Glaucon Arjuel y dimos el título. ¿Cuál es el título de esa novela? De la novela que nos enseñó la portada y que además dieron el título. Que la primera persona que responda se va a llevar el peso del acero de Miguel Huertas. Hay que pedirle al equipo de producción que nos ayude a mirar porque, bueno, de repente también si los panelistas están aquí mirando esa caja de comentarios. Sí, nos hacemos bolas con tanta, sí, con tanta bueno, cosa. Yo no he podido ver ni siquiera la transmisión en Facebook, no sé, algo pasa con mi red. Y bueno. Son los chaneques, ya sabemos. Son los vampiros. Ándale. Y de hecho, antes de que... justo ya contestó la primera persona. Ya, sí, justo, Miguel Ángel Zúñiga Venacio, El Empalador. Es correcto. Perfecto, tenemos ganador del libro del peso del acero de Miguel Huertas. Entonces, Miguel Ángel, por favor, mándanos un mensajito a la página para que te podamos hacer llegar la novela. Ahí sí te encargamos muchísimo que nos mandes un mensajito. Y alguien nos pregunta también... Aarón Arcas pregunta, ¿creen que la serie de Nocturna de Guillermo del Toro aporta algo nuevo al tema de vampiros o solo es una actualización de Drácula? No la conozco.
Ok, chica común, ¿has leído esta saga? Bueno, Javier. No, Bueno. justamente estaba aquí texteando porque, tecleando porque no. Qué buena recomendación, la voy a buscar, aunque no sé, Guillermo del Toro pienso que es un buen director, como escritor, no sé, por ahí que no. Ahora, aquí meteré mi cuchara porque yo leí el primer libro. O sea, no me acuerdo si 3 o 4, pero yo leí el primero, que justo es Nocturna. A mí me gustó mucho, pero tiene algunos peros. O sea, es una buena novela, pero hay partes muy densas, muy lentas, pero lentísimas. Y de hecho sí retoma mucho de Drácula porque hay una parte que llega un avión y es idéntico a cuando llega el barco en Drácula, a cuando llega, es súper parecida. Entonces, no sé si fue un homenaje a Drácula, quiero pensar, porque amo a Guillermo del Toro con todo mi ser y mi corazón. Quiero pensar que fue un homenaje a la novela de Drácula y tiene muchos elementos de Soy Leyenda de Matheson. O sea, esta parte epidemiológica, esta parte de las criaturas, la construcción de las criaturas en el libro de Nocturna es muy similar a la construcción de los personajes a la construcción de criaturas de Soy Leyenda. Entonces, entre que tiene muchos elementos de Drácula y que tiene muchos elementos de Matheson, no sé, quiero pensar que son homenajes, pero para rescatar a mi héroe Memo del Toro, pero la verdad, pero solo he leído uno y son grandes, o sea, son 300 páginas, estoy mirando acá, que es una, bueno, no es tanta, si son 300, ¿sí son 300 o 3? No, sí son 300. No, no son 3000. Ya, bueno, sí, 3000 ya ni Stephen King hace eso, pero... No, Stephen King llega a 1500 y ahí se detiene. Sí, bueno. O los editores lo detienen, pero así se queda. Pero entonces no sé los demás de la saga qué tan novedoso pueda llegar a ser en sentido de vampiros. O sea, yo sé eso del primero. Y de ahí sacaron una serie que se llama The Strain. Y que además dicen que la primera temporada es muy buena, pero que las demás ya decaen mucho. De hecho, el final del primer libro de Nocturna es muy similar al final de Soy Leyenda. Eso sí me molestó un poco. O sea, porque además el final de Soy Leyenda es buenísimo. O sea, es increíblemente bueno. Entonces, de repente ver un final demasiado parecido en Nocturna fue como, ¿qué pasó, Memo? Ok. ¿Qué pasó? Pero bueno, eso sería como lo que yo podría contestar respecto a esta pregunta que nos hacen del público. Quisiera contestar más, pero solo he leído uno. Entonces, no sé. Y déjenme ver si tenemos más preguntas del público. En literatura, no me acuerdo cómo se llama la figura o el concepto. Existe algo que en realidad no se habla de copia, sino de que es un concepto que evoluciona, que se toma, que se retoma. Se piensa que desde que existe la literatura clásica, muy poco ya se puede como que aumentar, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la mitología griega, la mitología latina, se puede escribir en base a eso, se puede actualizar el discurso, pero aportar algo totalmente nuevo que lo cambie es bastante difícil, por decir imposible, ¿no? Porque ya nos ganaron, ya lo dieron todo, solo queda actualizar el discurso. O sea, la recontextualización. Adaptar, trabajar con el arquetipo en diferentes contextos, ¿no? Y bueno, también desastres, ¿no? Cuando tocas el estereotipo. Si alguno quiere escribir una historia de vampiros, por favor, investiga, usa el arquetipo, no el estereotipo. Esa es muy buena recomendación. Muy buena recomendación. Sí. Ahora, claro, bueno, esta teoría de que solo existen dos historias en la humanidad que se repiten infinitamente, ¿no? Es una de esas típicas frases de Borges, pero Borges siempre fatalista, siempre fatídico y pesimista, ¿no? En ese sentido. Quizás haber también otras teorías literarias como la de Harold Bloom, que más bien dice que la historia literaria es una historia de malentendidos. Siempre la nueva generación no entiende lo que quiso decir la generación anterior y entre que malentiende cambia cosas y al momento de cambiar cosas en sus errores se ponen creativos y así surge la creatividad. Muta. ¿No? Esa es la originalidad. Muy buena teoría. Sí, además, está bueno. muy buena teoría. Está bueno. Me gusta más que la de Borges, de hecho. Yo soy escuela Borges, lo siento. Fatalista. En Biblioteca de Babel, con libros donde solo hay 2 letras y se llaman libros.
Pero eres fatalista en este programa. En el de Harry Potter eres la parte optimista y aquí eres la parte fatalista. Es todo alter ego. Fatalista, también era fatalista. Y antes de cerrar el programa, porque como siempre ya nos pasamos, se supone que es 1 hora y estamos desvelando horriblemente al pobre de Glauconar. Se supone que es 1 hora, nos estamos echando 1 hora y media, pero antes de cerrar el programa, me gustaría pedirles a cada uno de ustedes sus recomendaciones literarias respecto al tema de vampiros. Algunas ya las han estado comentando, pero este es el momento como para que lancen todas las recomendaciones, y todas las que tenían apartadas de Chino hablé de esta, Chino hablé de aquella. Ustedes, por favor, den las suyas y al final doy las mías, que tengo algunas por ahí atoradas. Glauconar, por favor, además de tu novela. Pues definitivamente, bueno, una de la que no llegamos a hablar mucho es de Carmilla, ¿no? De John Sheridan Le Fanu, sí. Que pues es de las primeras vampiras femeninas y una novela breve pero contundente, muy bien escrita, ¿no? Pues aparte de eso, nada, la mayoría de otras cosas que recomendaría ya las hemos mencionado, ¿no? El relato de Polidori, el manga de Hellsing, que por supuesto, y Anne Rice son de mis favoritos sin duda. Perfecto. Chica común. Yo voy a recomendar 4 libros que son mis favoritos, que es El pequeño vampiro, que es de Angela Sommer Bodenburg, que son 22 libros que los súper recomiendo si quieres regalárselo a tus hijitos o a tus sobrinos, muy muy buenos. Recomiendo también en lo que es juvenil El beso de plata, que es de Annette Curtis Klaus, muy bueno, un solo libro, autoconcluyente, pasional, todo lo que en los 4 libros que son los libros de Crepúsculo pudo haber hecho, pero bien escrito, perfecto. Luego hay otra saga más que no es muy conocida porque tiene una pésima adaptación cinematográfica que lo odié con todo mi corazón porque adaptó 3 libros en una sola película, que es la saga de Darren Shan, más conocida como Circe du Freak, que es El aprendiz de vampiros, que son 12 libros súper geniales donde hablan de muchas cosas acerca de los montaneses, ¿no? Los vampiros que son salvajes y los otros que son más delicados, pero no por eso dejan de ser vampiros, no pueden chupar sangre y todo eso. Lo recomiendo bastante, se conoce como la saga de Darren Shan y Circus Freak. 12 libros, no vean la película. Gracias. Yo vi la película y no hubiera leído el libro de no ser porque tú lo estás recomendando, justo. Mejor que lo estás haciendo. ¿Y tú, Javier, qué libros nos podrías recomendar o cuáles son tus top de vampiros? Bueno, creo que ya los han mencionado acá, ¿no? Anne Rice, siempre hay que decir a las nuevas, no sé, generaciones o a las personas que no hayan leído Drácula, no se queden, por favor, con el arquetipo y el estereotipo de las películas. También hay muchas cosas que se dicen en el libro que no ocurren tal vez en algunas de las películas, sobre todo en las más actuales, pero aparte de las que ya se han mencionado, hay un cuento que se llama La muerte enamorada, que a mí me gusta muchísimo, de Théophile Gautier, que bueno, también es una idea de vampira muy, muy buena. Perfecto. Y yo podría recomendar Soy Leyenda. No me voy a cansar de recomendar ese libro, así como que no me voy a cansar. Pedí un programa de eso, pero bueno, ya entré en vampiros. Carmilla, por supuesto, es una versión acerca de la mujer vampiro muy interesante, con una cuestión transgresora respecto a la sexualidad bastante interesante. Berenice, de Edgar Allan Poe, por supuesto. Claro que sí. Donde claro además Poe tiene esta relación con la figura femenina que ha perdido durante toda su vida y está muy presente esta parte muy tortuosa y muy dolorosa de la pérdida. Es muy interesante cómo lo trata en Berenice. También La familia del Burdalac. Estaba buscando el autor, pero se me perdió entre el tiempo y el espacio. El libro Déjame entrar, creo que hicieron una adaptación. Ajá, hicieron una adaptación cinematográfica. Este libro incluso. También. Dos, perfecto. Sí, está la versión sueca y la versión gringa. Oh, la versión genial. Sueca es hermosa, la gringa no la vean. No vean. Y mejor aún, lean el libro. Sí,
Buenazo. Y también hay un libro bastante interesante, La historiadora, de Elizabeth Kostova, donde es un acercamiento a la parte histórica de Vlad Tepes. Es una novela, por supuesto, pero termina con bastantes elementos históricos muy interesantes, y además la voz narrativa femenina resulta bastante interesante cuando se habla de vampiros, pero con una perspectiva de el investigador, pero con voz femenina. Entonces, esa también sería otra de mis recomendaciones. Y seguramente tengo más recomendaciones, pero creo que las he perdido en algún punto. Entonces, esas serían las que yo podría dar de momento. Y como todo lo bueno tiene que acabar, creo que sí, es el final de este programa, que ya tenemos ganador del sorteo y tenemos bastante que leer de vampiros, bastantes recomendaciones. Hay tarea. Y, Javier, ¿nos quieres comentar algo antes del cierre? No, que hay tarea, que hay mucha tarea y que hay que hacerla además. Estos libros de Glauconar me parecen bastante interesantes. Quisiera comunicarme con él para saber cómo hacer para que lleguen a Colombia. A ver si de pronto me regalas un link, sobre todo porque estoy muy interesado, he estado buscando algo sobre la cronología, quiero también escribir alguna cosilla sobre esta historia del vampiro, esta relación del mito y la modernidad, y tal vez me parece que me podrías orientar un poco en ello, entonces te voy a estar escribiendo. Perfecto, igual a todos los que tengan interés por este libro, pues échanos un mensajito y también le pasamos sus peticiones a Glauconar, y ya sea para ebook, para libro físico, sobre todo para los que están en Perú y para todos los que están en otros países, pues échanos un mensajito y los comunicamos. Ahí si de pronto Glauconar tiene 50 mensajes nuevos, creo que será por causa de que queramos el libro, porque yo también ya me estoy apuntando a... Sí, se ven buenos, están interesantes. Sí, y antes de irnos, Glauconar, no sé si quisieras dar como tus últimas palabras, por muy fatalista que suene. No, bueno, muchas gracias por escuchar, por participar, ¿no? Y pues nada, yo creo que como todas las narrativas, el vampiro también es un mito que sigue evolucionando, se sigue actualizando, ¿no? Y que aunque vemos que pasa por distintas etapas, pues siempre habrá una nueva etapa y podemos siempre seguir esperando qué más significa el vampiro para las nuevas generaciones. Uh-huh. Completamente de acuerdo. ¿Y chica común? Bueno, ¿no? De que es muy importante leer y sobre todo cuestionar lo que leemos para encontrar calidad. Básicamente, las recomendaciones que hemos dado son recomendaciones totalmente pensadas, porque una persona que recomienda no va a recomendar algo que no le gusta, obviamente, ¿no? Y bueno, que ojalá que en el paso del tiempo podamos encontrar más libros de calidad acerca de los vampiros, porque incluso hay estudios, ¿no? De jungianos, freudianos acerca de esta figura. Sería muy importante que haya más conversatorios. No, por favor. Pero los hay, ¿no? Porque tiene varias cosas ahí en lo que... Claro, pero aparte de los freudianos también hay estudios serios. Ok. Exacto. Y estamos conversando acerca de eso. Bueno, y Felipe le también. ¿Y tú, Javier, qué nos podrías decir como tus últimas palabras de la noche? No, nada, lo que pasa es que el tema de los vampiros para mí es más una pasión que un saber, pero sí hay que decir que, bueno, es un tema bastante interesante en cuanto que es algo que se mueve entre el Eros y el Tánatos, entre la muerte y el amor y el encuentro, entre la necesidad del encuentro con el otro, pero también la muerte. Entonces, si se quiere explorar un poco más este tema, pues ahí está la literatura de vampiros y la literatura vampírica, que por favor, no es Crepúsculo, ni nada de lo que está actualmente, sino que hay algo con la condición humana. Yo siempre insisto en la condición humana, hay una forma de tocar la condición humana y sobre todo esas condiciones oscuras del ser humano que se ve reflejado en esta literatura vampírica. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este programa. Muchísimas gracias por sus comentarios, por la lucha de comentarios que de pronto se organiza. Nos gustaría participar más.
Eso me sorprendió. Yo iba a meterme a decirle, por favor, porque es que estamos hablando de la calidad, de lo que eleva el alma, de la lucha del Eros, el Tánatos, eso, y que es mejor el inframundo. No, escapemos de lo comercial. Muchas veces las editoriales, por vender, por todo eso, pues hacen mucha publicidad a obras de poca calidad. Y yo creo que el tema de lo vampírico tiene que tener calidad, tiene que reflejar el mito en el que está construido. Entonces, el uso del lenguaje tiene que ser rico, tiene que invitarse a muchas cosas. No tiene que lo ser comercial. literario, tiene que haber arte detrás de lo que se dice, pues. Estoy de acuerdo contigo, chica común, genial. Y de hecho, un dato curioso es que el cuento de portada de la revista pasada fue sobre vampiros, precisamente, sobre Relatos Increíbles. Entonces, Relatos Increíbles también tiene algunas cosillas por ahí de vampiros. Y hablando de Relatos Increíbles, porque tengo que hacer el comercial antes de que nos vayamos, es que, bueno, una sí que, por favor, donen en Patreon. Acuérdense que no importa cómo lo pronuncien, mientras donen, siempre será bien recibido. Y para todos aquellos que quieran donar y que no sepan cómo hacerlo, recibimos sus mensajitos por la página, y el próximo viernes vamos a tener la presentación del nuevo número de la revista Relatos Increíbles, número 19. Vamos a tener la presentación aquí, entonces no se lo vayan a perder. Es una revista que vale muchísimo la pena. Léanla, anímense a participar en las convocatorias, sigan la página, denle like a los enlaces, a los memes, que además dicen que están buenísimos. Y también ahí vamos a estar publicando sobre los nuevos programas. Pronto vamos a sacar el calendario para que puedan ver qué programas hay a futuro. Tenemos bastante programación y tenemos bastante tela de dónde cortar. Entonces, estén al pendiente de la página. La verdad es que está súper divertida, seria también en algunos momentos. Hay de todo. Depende de quién esté publicando en ese momento, hay de todo. Hay chicas desnudas también, chicos también. Ah, caray, no, esa es otra página, ese no. No, era calendario, diablos. ¿Cómo se llama ese programa, perdón? Esa es la página privada de Javier. Recuerden también que ahora la hora en punto es el cacerorazo a nivel nacional, ¿no? En caso quieran manifestarse con respecto a la situación, pueden hacer bulla desde su ventana. Bien, genial. Perfecto. Esto me encanta, que tenga ese índole social. Súper. Bien. La literatura está relacionada bastante con lo social, ¿sí no? Por supuesto que sí, o sea, tiene carácter de novedoso, de transgresor, de expresivo, de muchísimas cosas, por supuesto que sí. Es resistir. Completamente de acuerdo. Los libros nos hacen libres, que por favor. Definitivamente sí. Pues de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, acompañándonos, comentando, dándole like, compartiendo el en vivo. Recibimos comentarios, jitomatazos, chanclazos, donaciones y más. Entonces, hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos. Bye. Corta, Merdín, corta.